patrón. El trabajador renuncia y sencillamente no tiene derecho a ningún tipo de compensación, ¿no? Indemnización. Y si la terminación de contrato se da por mutuo consentimiento, es también por voluntad de las partes. Puede ser que lleguen a un acuerdo sobre un pago de retiro o de repente no hay nada, ¿verdad? Y también puede darse el caso de que se dé por voluntad del trabajador cuando por enfermedad o por invalidez permanente decide retirarse. En ese caso, la ley le permite la posibilidad de tener un beneficio, ¿verdad? Es el caso que está al final del artículo eh, 82. El artículo 82 es un poquito, lo voy a confirmar. Licenciado, disculpe, Sí, yo nunca he tenido pues el conocimiento de, bueno, solo he escuchado una idea, pero no tengo una idea concreta acerca del despido indirecto. sí, lo vamos a ver así particularizado. Aquí solo les estoy diciendo que el despido directo es cuando el patrón es el que toma la decisión de ponerle fin a la relación de trabajo. Y el despido indirecto es cuando es el trabajador el que toma la decisión, ¿verdad? Vamos a verlo en un momento, Ok, porque, licenciado. ¿verdad? Así particularizado, porque son las dos formas de terminación que nos van a dar de alguna manera eh, variantes en cuanto a cómo termine la relación de trabajo. Porque la renuncia, normalmente alguien renuncia y sencillamente no tiene trascendencia. No hay mutuo consentimiento, se fue del trabajo, no hay nada, ¿verdad? Este último habrá en una medida porque la ley le permite al trabajador, pero es el caso de que está regulado en la parte final del artículo 82. Y es cuando una persona padece de alguna enfermedad eh, prácticamente permanente, pues que prácticamente lo hace casi inválido o por mucha edad, y entonces en un momento dado esta persona decide retirarse y el patrono le debe pagar la mitad de la indemnización, o sea, el 50% de la indemnización. Crea un poquito de complejidad porque, digamos, algunos consideran que si paga X no debiera suceder, pero lo que sucede es que en la práctica los patronos sí lo aplican bastante. Ya cuando el trabajador decide irse, pero le están pagando menos de la indemnización. Ahorita estamos hablando entonces de la terminación de los contratos de trabajo por voluntad de las partes, pero puede ser que la terminación se dé no por voluntad de las partes, sino por situaciones intrínsecas del contrato o del hecho que dio terminación del contrato de trabajo. Por ejemplo, se tiene por cumplimiento del tiempo convenido cuando una persona ha sido contratada para un plazo determinado. En esto quiero hacer la salvedad de que no están contemplados los casos donde un patrono le está haciendo constantemente contratos a plazo fijo a un trabajador, así uno tras otro. Esa es una anomalía, ¿verdad? Es una anomalía y también esa es una anomalía que la ley permite que el trabajador en un momento dado lo demande por despido, por un contrato por tiempo indefinido, o sea, le cobre toda la relación, todo el tiempo que trabajó, ¿verdad? Y pruebe que se estuvo renovando el contrato o prorrogando el contrato constantemente, cuando las condiciones, digamos, no eran para darse en esa forma. El contrato a plazo fijo está como que planteado en la ley para aquellos casos de pura necesidad. Imaginen ustedes en una empresa, una trabajadora se fue con su pre y postnatal, son como 3 meses. Y entonces viene el patrón y no puede dejar la plaza de esa trabajadora sin cubrirla. Y se le ocurre y entonces contrata a una, digamos, otra persona no por 3 meses, sino unos 3 meses y medio, mientras aprende y se queda ahí, ¿verdad? Y entonces al terminar esos 3 meses y medio, seguramente la otra regresó y entonces ya no pueden tener las dos trabajadoras, ¿verdad? O que le cubriera vacaciones a un trabajador, por ejemplo.
Esa es la idea del contrato a plazo fijo, para cubrir necesidades de, de cubrir ciertas plazas, no es otra, o de realizar trabajos que van a tener una duración bien determinada. Imaginen ustedes un maestro que va a dar clases a los trabajadores, a los estudiantes en los meses de noviembre y diciembre. Obviamente en enero ya esos todos entraron a estudiar y ya no se puede, ese es un curso especial para eso. Entonces ahí como que sí tiene sentido, pero si lo contratan de enero a diciembre y luego otra vez de enero a diciembre, ahí sí se está haciendo un mal uso del contrato a plazo fijo, ¿verdad? Y eso va a desembocar en otra situación. Por conclusión de la obra, una situación similar. Alguien lo contratan para desarrollar una actividad y al terminarse esa actividad, pues se termina el contrato. En esos dos casos no hay derecho a indemnización. Sin embargo, hay empresas que, digamos, o instituciones que sí le pagan, aunque sea una indemnización proporcional al trabajador en esos casos, ¿verdad? Sea lo correspondiente al plazo que trabajó. Pero eso ya es una cuestión concesiva del patrón, porque la ley ordinaria no establece que en esos casos haya obligación del patrono de pagar indemnización. Es un contrato para tiempo determinado o para hora determinada. No hay responsabilidad del patrono en el momento que termine. La indemnización es porque hay responsabilidad del patrono de ponerle fin al contrato, ¿no? Otro caso donde no hay ni voluntad del trabajador ni voluntad del patrón para que se termine el contrato es si muere el trabajador, ¿verdad? Sin embargo, la ley ahí sí le da un beneficio a la familia del trabajador, pero una situación más que por derecho que tenga el trabajador, por una situación de previsión social, ¿verdad? O sea, la familia del trabajador se quedó sin el ingreso del trabajador, por lo menos que tenga eso. ¿Qué, a qué prestación me estoy refiriendo? Que tiene la obligación de dar el patrono cuando muere el trabajador. Eso ya lo vieron ustedes. Alguien se debe recordar a qué prestación me estoy refiriendo. No creo que ninguno lo sepa. Bueno, lean el artículo 81, 85, compañeros, el inciso A. Digamos, también hay terminación sin voluntad inmediata de las partes en aquellos casos de fuerza mayor. Digamos, esos casos fortuitos. Esos están regulados en el 85B. Eso sí no lo habíamos visto, pero ahí está en el 85B, ¿verdad? Y esos están relacionados de alguna manera con los casos de insolvencia, de quiebra o de liquidación de una empresa, que prácticamente son casi procesos que están amarrados unos con otros. Y eso está de alguna manera, el resultado a favor de los trabajadores está regulado en el artículo 101, cuando habla de los créditos de primera clase, ¿verdad? Y entonces ahí prácticamente se está hablando de una terminación del contrato de trabajo por cuestiones no provocadas por la voluntad de las partes. También puede darse por muerte de incapacidad del patrono cuando se trata de un patrono individual, ¿verdad? Ahora, para precisar, ¿en qué casos o cuándo se dice que hay terminación del contrato de trabajo, compañeros? La respuesta nos la da el artículo 76. Como que si leemos el artículo 76, hay dos supuestos ahí que se deben cumplir para que se considere la terminación del contrato de trabajo. Yo quisiera que ustedes lo leyeran y el primero que lo encuentre, pues que me lo diga, porque estoy necesitando que ustedes participen. Artículo 76. 76.
Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo, por disposición de la ley en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Bueno, ¿cuáles son los supuestos entonces a los que me estoy refiriendo? Uno, en que las dos partes terminen termine la relación laboral. Ajá. Por voluntad. Puede ser por voluntad o lo que sea. Y que sea por disposición en la ley, o sea, lo que disponga el Código de Trabajo. No. Mire, la terminación se da porque una le notifica a la otra o las dos se ponen de acuerdo. Y al mismo tiempo cesa la relación laboral, ¿verdad? Si no se dan esos dos supuestos, no está terminada la relación de trabajo. Y lo que pasa es que en la práctica vamos a encontrar cuestiones donde se ha avisado, pero no ha terminado la relación. El otro no ha entregado el puesto, el otro, cualquier cosa va a suceder. Pero digamos, el hecho es de que tiene que estar, si yo soy quien le pone fin a la relación, yo tengo que notificar al otro. O si entre los dos nos ponemos de acuerdo y lo dejamos claramente expresado y al mismo tiempo le ponemos fin, o sea, cesamos en la relación de trabajo. Cesa la relación de trabajo. Si no cesa la relación de trabajo, no se puede decir que ha terminado, ¿verdad? Y esto es importante que tengamos esos dos supuestos porque vamos a ver más adelante que tienen alguna incidencia. Tanto en el artículo 78 como en el artículo 80 nos hace referencia a través a esos dos supuestos. Lo único que como ahí hay más elementos, pues yo los remito a ustedes al artículo 76, que está más, digamos, más libre, podría decirse, ¿verdad? Aquí hago alguna reflexión sobre el hecho de que los contratos, tanto a plazo fijo como para hora determinada, no debieran de tener alguna reclamación de prestaciones, en este caso de indemnización, normalmente pues porque en la forma en que están estructurados y determinados los contratos, no permiten eso. Sin embargo, ahí sí que por aplicación del artículo 26, y eso no tiene la culpa el trabajador, la tiene el patrono que muchas veces hace eso como un vicio que cree que con eso pues puede tener al trabajador más, como quien dice, presto a trabajar, más presto a colaborar, cuando realmente es una situación hasta de resentimiento, porque el trabajador se siente un poquito en el aire, ¿verdad? Pero es una práctica que se viene haciendo de hace muchos años y desgraciadamente el Estado es el que tiene más digamos, esa costumbre. Yo les contaba a los compañeros de la primera hora que a mí me llamaba la atención y yo había resuelto, digamos, en la función que estaba en la sala en varias ocasiones contra el RENAP, porque no me cabía en la cabeza que el RENAP, que fue una institución que se formó para tomar una atribución que estaba repartida a las municipalidades de Guatemala, que en aquel tiempo eran 340. Imagínense qué volumen de trabajo. Pero aparte de eso, una actividad que no era temporal, sino que era permanente, pues, o sea, el registro civil de nosotros, de todos los guatemaltecos, no es una cosa que es para un rato, eso es para toda la vida, es una cosa permanente. Entonces, no me cabía en la cabeza que habían trabajadores de contratos de 3 meses y la mayoría estaban así, hasta gente que certificaba documentos, ¿verdad? Cuando yo vi que se formó un sindicato me alegró mucho y gracias a Dios pues lograron resolver ese tipo de situaciones, pero ahí uno se pregunta cuál es
la idea de formar eso, desgraciadamente no le encuentro ninguna justificación, pero en el Estado se da con mucha frecuencia, ¿verdad? Tal vez así como en el RENAP, ¿no? Pero en algunas instituciones como que trabajan con base en el presupuesto que les aprueben. Y entonces de repente por ahí pueda estar la situación, pero el hecho es de que crean una inestabilidad en el trabajador porque lo están contratando a plazo fijo o para obra determinada cuando realmente no es esa su forma de trabajo. Es un contrato por tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces no es que yo esté diciendo, desmintiendo que lo de la lámina anterior, no, la lámina anterior está orientada de que si ese contrato se utilizara, digamos, para lo que es, se utilizara de la forma que es, no habría reclamaciones, digamos, de los trabajadores. Pero como las hay, como no se utiliza como es, sino que se está mal utilizando ese tipo de contratos, que crea una situación diferente. Pero ahí debemos de tener claro eso, porque el legislador no fue el que se equivocó. Ahí quien ha hecho un mal uso de la figura legal prácticamente son los patronos, y en este caso el Estado con mayor incidencia, y muchos del sector privado también, ¿verdad? Esto, digamos, está referido en el artículo 85, inciso B, compañeros, esta última parte, porque cuando, digamos, hay una terminación por caso fortuito, por, digamos, por fuerza mayor, por muerte del patrono, si es una empresa de patrono individual, o sea, son situaciones sobrevenidas que pueden afectar en un momento dado, digamos, la relación del trabajador. Incluso en un momento dado la pueden dar por terminada, ¿verdad? Ahora, el hecho es que no se puede regular una cuestión taxativa porque las condiciones son en cada uno de esos casos muy diversas, ¿verdad? Entonces lo que regula el legislador es del hecho de proteger al trabajador hasta donde se pueda, incluso de diferir el cobro si es necesario, ¿verdad? Ahora aquí tenemos el cuadro sobre lo que planteaba la compañera hace rato. Un despido se va a dar cuando una de las partes le pone fin a la relación de trabajo. Nosotros tal vez lo que más conocemos es el despido donde el patrono le pone fin a la relación de trabajo. Y porque en la práctica de alguna manera es el que más se da. El otro casi no se da. Y van a ver ustedes más adelante por qué no se da, ¿verdad? Porque a pesar de que está bien regulado, las mismas autoridades de trabajo no le dan un tratamiento como debiera ser. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora partamos de que el despido se da porque una de las partes le pone fin, ahí sí, unilateralmente a la relación de trabajo, ¿no? Sin tomar en cuenta la voluntad del otro. Va a ser despido directo si el que le pone fin a esa relación de trabajo o contrato de trabajo es el patrón, ¿verdad? Y si el patrón asume esa posición en despedir al trabajador, el artículo 78 le da, digamos, una serie, digamos, ese artículo le da cierto respaldo al trabajador para que pueda tener un desenlace, digamos, a su beneficio, esa situación de haber tomado el patrono la decisión de despedirlo. Entonces yo quisiera que leyeran el artículo 78, compañeros, ¿verdad? Y me dijeran qué beneficio o qué, digamos, privilegio tiene el trabajador, que lo fuéramos viendo por partes. El artículo establece que goza del derecho de emplazar al patrono. Uh-huh. Así es. Antes que termine la prescripción. Dejemos el caso de la prescripción de un ladito. Ese tema viene en el siguiente, es el siguiente que vamos a ver. Olvidémonos de la prescripción.
que goza del derecho de emplazar al patrono, ¿para qué? Para que compruebe justa causa del despido, Oli. Ajá. Ahora, verán ustedes, el día miércoles en las dos clases yo les hablé del artículo 77. No sé si ustedes le echaron una su revisadita. Pero el artículo 77 tiene una serie de causales por las que el patrono puede tomar la decisión de despedir a un trabajador, teniendo seguro que no va a tener que pagar indemnización. Porque cuando dice sin responsabilidad de su parte, es porque lo va a despedir, y si tiene una causal y la va a aprobar judicialmente, no lo van a condenar al pago de indemnización, ¿verdad? Entonces ese artículo 77 tiene las causales. Yo no sé si ustedes lo leyeron, pero yo les he insistido en que hay que leer, ¿verdad? Para tener una idea. Y los dos temas que vimos el día miércoles les hablé del 77, pero ahora les voy a agregar algo más. En el mismo artículo 77, en el inciso H, que son varios, hace referencia de que la violación a cualquiera de las prohibiciones que están en el artículo 64. Y recuérdense ustedes que en el artículo 63 están las obligaciones de los trabajadores y en el 64 las prohibiciones que tienen los trabajadores. Por ejemplo, el hecho de llegar en estado de ebriedad a su trabajo, el hecho de andar armado dentro del área del trabajo, digamos, en el hecho de andar hablando del patrono. Hay varias cuestiones ahí que son prohibiciones que tienen, cosas que no debe hacer el trabajador. Si el trabajador viola cualquiera de estas prohibiciones, con base en el artículo 77, en el inciso H, dice que, digamos, se convierte en una causal de despido. Se le puede aplicar el despido con una condición nada más, de que debe haber reincidencia dentro de 6 meses. O sea, si un trabajador prácticamente andaba armado y levantaron acta, antes de que terminen los 6 meses, lo vuelven a encontrar que volvió a entrar y andaba armado dentro de la fábrica, cometió 2 veces la misma falta. Y entonces de esas 2 faltas, son causales para que lo puedan despedir sin justa causa. Con justa causa, sin responsabilidad del patrón. Entonces el patrono tiene la particularidad del derecho de despedir al trabajador si el trabajador comete cualquiera de las causales que están en el 77 o reincide en las violaciones que están en el 64. Solo una que está en el 64 no hay necesidad de reincidencia, y es el caso de la ebriedad cuando el trabajador maneje transporte público o transporte colectivo, ¿verdad? No lo dice con esas palabras, pero a ese caso se refiere. Es causal de despido. Entonces viene el trabajador y viene el patrono, despidió al trabajador y el trabajador tiene el derecho de emplazar ahí, y métanse en la cabeza que emplazar es demandar, de presentar una demanda contra su patrón, pidiéndole, demandándole, reclamándole que le pruebe la justa causa del despido. Y el patrono, digamos, tiene la situación de que tiene que probar la causa del despido. Esta figura es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Es el único, hace unos años era el único caso que había en toda Guatemala de inversión de la carga de la prueba. Cuando yo les expliqué lo que era la tutelaridad, les expliqué esto como una parte de la tutelaridad. El trabajador no tiene muchas posibilidades de probar ciertas cosas una vez está fuera de la empresa, y entonces el patrón es el que tiene que probar, ¿verdad? No obstante que el trabajador lo demandó, el que tiene que probar es el otro. Y es que en el ámbito procesal, en cualquier otro juicio, cuando ustedes reclaman algo,
tienen que probar que ese derecho les corresponde. Si por decir algo, imaginen ustedes demandan que le embarguen el salario a otro, tienen que probar que el otro les debe y que hay un título ejecutivo para embargarle el sueldo. Si cualquier otra situación que ustedes reclamen, ustedes son los que tienen que probar. O sea, el actor tiene que probar. Este es el único caso donde hay se llama la inversión de la carga de la prueba. Se invierte la carga de la prueba, ¿verdad? Entonces, no obstante que el trabajador demanda, el que tiene que probar es el patrón. Pero el patrono, si tiene pruebas que el trabajador cometió alguna de las causales de despido y lo prueba en juicio, digamos, se da un tipo de despido. Y si no prueba en juicio que digamos que se dio una de las causales, se da otro tipo de despido, ¿verdad? O sea, el juez va a resolver un despido directo, ya sea justo o injusto. ¿En qué caso será injusto, compañeros? Cuando está en lactancia o está No, embarazada la persona. no. Digamos, cuando estamos hablando de que el trabajador o trabajadora demandó el despido directo e injusto. Pero digamos, estamos revisando y vamos a ver si es un despido directo, justo o injusto, ¿verdad? Y ya es el juez el que va a resolver si es justo o injusto. Y entonces estamos diciendo en qué casos se va a considerar injusto. Por llegar tarde a trabajar, licenciado. No hablemos de causales, hablemos de que se va a considerar injusto cuando el patrono no pruebe que hay una causa de despido. Es injusto porque no probó la causa, ¿verdad? O sea, ahí se dice que es un despido directo e injusto porque el patrono no probó la causa. Y si no la probó es que no existe. Posiblemente sí puede existir, pero si no la probó ya es problema de él, ¿verdad? Podría ser que no exista, no tenga una causa para despedir, entonces es un despido injusto. Si es un despido injusto, el patrono es condenado a pagar indemnización. O sea, el juez va a venir y va a declarar que es un despido directo, injusto, porque el patrono no probó la justa causa del despido, ¿verdad? En consecuencia, lo condena a pagar indemnización. Y ojo, porque cuando ustedes le plantean una demanda, lo que están demandando es el despido directo injusto, que el otro pruebe que es justo. Ahora, si el patrono, digamos, el juez declaró que el despido es justo, no injusto, sino justo. En este caso es cuando digamos, al presentarse al juzgado, el patrono, al juicio, demostró que había una causal para despedir a ese trabajador. ¿Cuáles pueden ser esas causales, compañeros? Las del artículo 77, Eli. Así es. Y las del artículo 64 en las condiciones que dice el inciso H del 77. O sea, el patrono, para que se declare que el despido es despido directo, justo, tiene que probar que despidió al trabajador porque el otro cometió alguna de las causales que hay, ¿verdad? Y entonces el juez lo va a absolver de pagar indemnización. O sea, esa es la situación que se va a dar, ¿verdad? Si es injusto, el despido es directo e injusto, prácticamente el patrón no está obligado a pagar indemnización. Si el despido es directo y es justo, el patrono no está obligado a pagar la indemnización. O sea, es justo el despido cuando el patrono tiene causas para despedir y las puede probar en un proceso. ¿Quedamos claros en eso? Sí, licenciado. Entonces vayamos al segundo caso.
El segundo caso nos lo da el artículo 80. El artículo 80 refiere a una situación algo parecida a la que tiene el 78. Pero ahí quien va a tomar la decisión de darse por despedido es el trabajador. O sea, la decisión de ponerle fin al contrato de trabajo no es del patrón, es del trabajador. Ahora el trabajador va a alegar que el patrono cometió alguna de las causales que están en el artículo 79. O sea, el 79 tiene todas las causales que puede alegar el trabajador a su favor que el patrono cometió en contra de él. Imaginen ustedes, por ejemplo, hay un trabajador que tiene un salario de 4,000, pero viene el patrono y dice, bueno, yo le estaba pagando una bonificación de 500, pero realmente no tiene sentido porque no miro que produzca más que esto y el otro, y se la va a bajar a 250. Y entonces les habla y esto y el otro, y les dice, les voy a bajar la bonificación de 500. Bueno, los trabajadores, si ustedes miran las causales que están en el 79, van a encontrar por ahí el hecho de reducir el salario. ¿Ah? Y esa es una reducción del salario. Entonces, si a mí me redujeran el salario, me dan motivo para poder en un momento dado demandar un despido indirecto para reclamar mi indemnización, porque el patrono incurrió en una de las causales que están en el artículo 79, ¿verdad? Y entonces, si yo aquí una de las cosas ya diferentes es que yo alego la causal y yo la pruebo. O sea, no es como en el caso anterior, que yo dije que me estaban despidiendo injustamente y el otro tenía que probar. No, aquí es, digamos, yo alego que hay una causal y yo la pruebo, ¿verdad? La fundamento y la pruebo. Si el juez en el momento que sea el proceso viene y establece que realmente yo tengo razón, porque si la causal que yo alego se está cumpliendo porque el otro me redujo el salario, bueno, entonces me declara con lugar la demanda. Al declararme con lugar la demanda, me condena al patrono que me pague indemnización, ¿no? Porque me está dando la razón a mí. De que ahí, digamos, el patrono cometió una causal para darme por despedido. ¿Sí, compañera? Perdón, Elic, yo tengo una duda en cuanto a esta emergencia de COVID-19 que se dio. Hay varias empresas que redujeron salario a los empleados. Por ello, trajo mucho que las personas pues redujeran todos sus ingresos y de esa forma no se estaría como violentando este derecho. Fíjese que, digamos, la cuestión de la pandemia trajo un montón de cuestiones que no estaban previstas en el caso de Guatemala, porque precisamente, digamos, afectó de una forma muy directa el aspecto productivo, el aspecto ocupacional, ¿verdad? Muchas empresas obviamente incluso quebraron porque no pudieron seguir, y entonces el tema ahí está que esas son cuestiones que no están previstas, y no están previstas porque son cuestiones que no se espera que vayan a suceder. Hay países que tienen alguna prevención en eso, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos se ha afectado mucho en su economía porque ellos tienen seguro de cesantía. O sea, un trabajador, digamos, lo despiden y él acude al seguro social en no sé cuántos meses, pero el seguro social le paga parte del salario, no todo el salario, pero sí le paga una parte, mientras consigue otro empleo. Yo no sé qué tantos países tengan una prestación de esta naturaleza, pero lo que pasa es que eso es una carga bastante fuerte y la soportan los países en la medida en que la carga contributaria de contribución es bastante fuerte también, ¿verdad? Guatemala no, sino Estados Unidos, igual que Costa Rica, lo que es la cobertura de seguro social, lo tienen dentro de lo que es la parte impositiva. O sea, lo tienen como un impuesto.
digamos, ya es un poco alto, ¿verdad? Entonces, por eso es que el impuesto allá son un poquito más altos. Nosotros tenemos separado lo que son la parte impositiva y la parte de contribución. O sea, la contribución es cuando usted contribuye a algo y recibe algo a cambio, casi en una forma directa, así como el seguro social, ¿verdad? Usted contribuye al seguro social esperando que le ayude cuando esté enfermo, cuando, digamos, tenga necesidad, digamos, por un accidente, por enfermedad común, por maternidad, o cuando en un momento dado llegue a cierta edad y se tenga que jubilar, entonces le pague una pensión, ¿verdad? O sea, hay una retribución, ¿verdad? Y en eso se distingue la parte de las contribuciones. La parte impositiva de los estados, el estado le devuelve servicios a los usuarios, obviamente, pero no de una forma directa. O sea, recibe los impuestos y le van a servir para mantenerse el mismo estado y para dar ciertos servicios. Nadie le digo que dar ciertos servicios porque cada vez el dinero se queda más en solo en mantener a la gente que está ahí, ¿verdad? Entonces, es una mala administración, pero es parte de eso. Entonces, en el caso nuestro lo tenemos así, en el caso gringo, en el caso de Costa Rica, no es así, ellos lo manejan en un solo fondo, ¿verdad? Y puede ser Entonces, que, ajá, perdone, entonces suponiendo de que ajá, a mí me hayan reducido el salario completamente de ganar yo, supongamos 5,000, me hubieran reducido el salario a 3,000 y yo hubiese presentado mi despido indirecto por esa razón, mi caso no hubiese podido continuar por el hecho de que era por la emergencia. Eso es lo que hubiese alegado la empresa, ¿verdad? sí, ahora lo que sucedió también es que las empresas no siguieron trabajando el tiempo que trabajaban, o sea, redujeron el tiempo de trabajo, ¿verdad? O sea, se redujo el tiempo de trabajo de los trabajadores y redujeron salarios. Y incluso en algunos casos suspendieron a algunos trabajadores que los fueron dando de alta posteriormente, ¿verdad? O sea, le digo, la pandemia creó digamos, una serie de condiciones bastante difíciles. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando nomás empezó la pandemia y vino don Yamatei a hacer una declaración de que el Estado y el IX tenían que responder digamos, a la cuestión de las cesantías. Y a saber quién le dijo eso al señor porque Guatemala, el IX no recibe ningún dinero para cubrir cesantía, ¿verdad? Entonces el IX, digamos, hizo la aclaración que no, y el sector obrero empezó a decir que el IX no podían sacar dinero, porque mucha gente mira que el IX tiene grandes ahorros, pero si se distribuyeran así se acaban, no podría cubrir todas los servicios que tiene que cubrir, pues principalmente los de pensionamiento, que son a largo plazo, ¿no? Entonces, eso, lo que usted cuenta, quedó al descubierto una serie de cosas que no se han previsto, ¿verdad? Y lo que sucedió ahí es casi como que se reacomodaron ciertas situaciones y el Estado las toleró. ¿Con base en qué las toleró el Estado? Si nosotros miramos el artículo 20, van a ver ustedes que ahí están las condiciones o elementos de prestación del servicio y dice que el patrono no puede cambiarlas unilateralmente, pero más abajo de ese mismo párrafo refiere ciertas cuestiones que sí se pueden cambiar y el mismo Estado tiene que en un momento dado que aceptar esos cambios, ¿verdad? Cuando se den situaciones que obliguen a esos cambios. Esa es parte de eso, ¿verdad? Y yo siento que es parte de lo que se dio ahí, porque sí se cambiaron condiciones. Pero los trabajadores también redujeron en tiempo de trabajo, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Siento que en aquel momento esos cambios tal vez podían haber servido en un momento dado y los jueces hubieran encontrado una situación un poquito compleja si se les hubieran presentado un montón de demandas
de despido indirecto, así viéndolo teóricamente, porque si ustedes se recuerdan, los juzgados dejaron de trabajar también. O sea, el organismo judicial cerró sus actividades, ¿verdad? Ya venía atrasado, pero esto, digamos, cuando ellos suspendieron actividades y toda la cuestión, eso atrasó el doble los procesos que hay, ¿verdad? Entonces, si en un momento dado entraban a trabajar, a conocer ese tipo de despidos, imagínese usted cuánto tiempo después se podrá pensar que se van o se vayan a resolver, ¿verdad? Esa es la parte compleja. Esa es la situación acá. Entonces le digo, la pandemia nos vino a crear una serie de complicaciones. Y ahí sí, ya le digo, el artículo 20, léanlo, en la parte del segundo párrafo, da la posibilidad que el Estado pueda de alguna manera aceptar ciertos cambios de condiciones de trabajo, ¿verdad? O sea, digamos, salidas para una cuestión de esas, la hay, no, que no sean siempre favorables, esa es otra cosa. Bueno, pero regresemos al tema, ¿verdad? Al tema que estamos. Entonces, les digo, si hay cambio de condiciones, no pensemos en la cuestión de la pandemia, pensemos en una relación normal. Y el artículo 80, el artículo 79, no tiene solo la causal esa de reducción del salario que yo les digo, hay bastantes, ¿verdad? Y sí tienen que leerlas ustedes. Entonces, puede ser que se dé cualquiera de las causales que están ahí y el trabajador tome la decisión de darse por despedido, así se llama. Y ese es el despido indirecto. Ahora les comentaba a los de la otra sección que aquí viene otro problema. Y es el tratamiento de lo que es el despido indirecto. Porque normalmente cuando hay un despido directo, el de arriba, el trabajador normalmente lo que hace es irse a la inspección y llaman al patrono a una conciliación con el trabajador y ahí si no se conciliaron, de todos modos ahí quedó en evidencia que el patrono sí lo despidió. Porque lean ustedes el artículo 78 y habla de notificar por escrito. Y hay muchos trabajadores que nunca les notifican por escrito un despido. Les dicen que están despedidos y ya no los dejan entrar a la fábrica nada más. Pero no hay notificación escrita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se salva eso? La mayoría lo salva de esa manera. Se presenta a la Inspección General de Trabajo para que no le prescriba y entonces después se va a buscar un abogado, porque eso es lo que uno aconseja a cualquiera. Y entonces la inspección viene y cita una conciliación a las partes, no se arreglaron, pero ya quedó determinado que el patrón no lo despidió, ¿no? Y más adelante va a presentar en otro la demanda y ahí se dio el juicio. Ahora, en el despido indirecto hay un poquito de complejidad. Y hay un poquito de complejidad porque como que las autoridades de trabajo no aterrizan, no analizan la ley. Y el artículo 80 es bien claro. El trabajador tiene que notificar y dejar de trabajar. Y ahí es donde aplica el artículo 76 que yo les dije. Notificar que, digamos, sea por despedido y dejar de trabajar. Pero la inspección no funciona en esa forma. Llega el trabajador y digamos, y plantea eso, y lo que hace en la inspección es citarlos a una conciliación. Y entonces le entorpecen todo el proceso al trabajador. Pero ni modo, así viene funcionando y complican un poquito la situación porque como se plantea la reclamación también da un poquito de dificultad, ¿verdad? Y no opera con tanta frecuencia el despido indirecto, porque, digamos, hay muchos abogados que tienen miedo de que no se esté tratando como debiera, porque aquí viene otra cosa. Si no se notifica el despido, digamos, en cierto plazo, el patrono también puede acusar al trabajador de abandono de labores. Y entonces ahí lo pone en una situación de dificultad, ¿no? Por eso les comentaba yo que el proceder de la inspección no es tan conveniente, no es
digamos, nadie se ha puesto a analizar realmente porque tratan como que fuera el despido directo. Y a mi entender, lo que debiera hacer la inspección, llego yo y le digo, me voy a dar por despedido en tal y tal empresa, entonces tomarme notas, asentar un acta y al día siguiente presentarse a la empresa, al inspector y llegar a notificar que el trabajador se dio por despedido. Está notificado el patrono y el otro ya no iba a trabajar. Vean cómo es de importante Licenciado, los supuestos que yo les estoy diciendo. Sí, compañero. licenciado, una consulta. Mire, para uno presentarse a una demanda que lo ha impuesto un trabajador, ¿tiene que ser notificado por un inspector o el mismo trabajador le puede llevar a uno la demanda? Puede ser que no haya quien se la notifique, ¿cómo se llama? En la inspección y se la den al trabajador. Ya, Eso es, hay un lo que pasa es de que debiera ser un inspector, pero digamos, el tema es que la inspección en un momento dado no tiene suficiente personal. Y pero puede ser, uno podría acercarse para ver si hay una demanda real. Puede acercarse al Ministerio de Trabajo. claro, a usted de alguna manera le ha llegado un documento que no es el trabajador el que lo está emitiendo, sino que lo está emitiendo la Inspección General de Trabajo. Llega un inspector también a la empresa para corroborar qué es lo que pasa, ¿verdad? Y ahí es donde ya lo citan en la IGT, tal fecha, y si pues no presenta la papelería que le están solicitando, pues ahí ya como que agotan la vía administrativa, según tengo entendido, y ya se va a a la vía penal, que es lo que corresponde. Pero lo malo es que en la vía penal ya es como que piden, preséntese a la demanda y realice ya por su cuenta. Ya la IGT ya votó la vía administrativa, es algo así como que trabajan, ¿verdad? Entonces yo Pero no, lo que usted está planteando ya es otra cosa, porque el ámbito penal no tiene nada que ver aquí. Mire, lo que sucede en estos casos es la falta de quien le notifique. Porque Ese es el asunto que a eso voy, licenciado, porque yo despedí a un trabajador en agosto. ajá, Y tengo entendido por los otros trabajadores de que me demandó, pero nunca me ha llegado notificación. Solo una vez llegó él algo tomado a medio a decirme que había una reunión, pero no le tomé importancia. pero no le dejó Sería, ningún documento. no me dijo nada, no me dijo nada. Sí, mire, ahí el tema es, digamos, de que puede ser que el inspector llegó a notificar y por alguna razón no le dieron a usted la notificación, porque Pues no, cuando se notifica algo, imagínese usted va a un notificador y no encuentra a la persona, pero encontró el lugar, digamos, según la ley de fijar la notificación, pero fijar la ley, la notificación se debería entender como que la deje clavada en la pared, en la puerta, ¿verdad? ajá, o sea que lo podría haber dejado ahí, pero nunca ha llegado, ¿va? Entonces Sí, me han dicho que vaya y vaya y corrobore eso en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para ver cómo está el asunto. yo pienso que sí es conveniente, porque, digamos, posiblemente sí le llegó notificación, o por lo menos en el Ministerio de Trabajo consta de que sí le llegó la notificación a usted, ¿verdad? Ah, va. Que no le haya llegado es otra cosa, pues usted puede decir que no le ha llegado, pero así como puede ser cierta su versión, puede ser que no lo sea, porque hay personas que reciben una notificación y ahí sí que quieren, digamos, se niegan que la recibieron, pues, aunque la hayan recibido, porque de alguna manera ahí le preguntan a uno si firma o no, y entonces, pero el hecho es que el notificador tiene fe pública, y entonces Sí, dice la de yo le quién que comento porque no ha llegado nadie, ¿verdad? Entonces, Ah, me, pero puede ser que en el expediente sí diga que le notificaron, ¿verdad? va, está bien, está ¿No? bien. Pero eso ya es asesoría aparte, pues, pero a lo que voy a llegar, estoy planteando aquí es el hecho de cómo procede la inspección. Porque si ustedes se dan cuenta, de acuerdo al artículo 80, lo que tiene que hacer el trabajador es notificar al patrono que va a dejar, que se va a dar por despedido y dejar de trabajar, ¿verdad?
Y a cumplir esos dos supuestos debería de contribuir la inspección, pero la inspección no procede de esa forma, sino que lo que hace es citar al patrón. Ya ahí le da el mismo tratamiento que al otro procedimiento y entorpece un poco el procedimiento, ¿verdad? Ese es parte de la situación. La ventaja que tiene para el trabajador es que si el trabajador se presentó, que va a darse por despedido, se presentó, qué sé yo, el 15 de abril, por ejemplo, no sé ni qué día fue, pero imagínense que ha sido día, ¿cómo se llama? Entre semana. Y el día anterior todavía estuvo trabajando. Entonces, cuando le llegue la notificación al patrono, aunque sea una semana después, no puede decir que el otro abandonó su puesto de trabajo, porque él sí llegó a la inspección y la inspección no notificó rápido, ¿verdad? Esa es parte de la complicación. Y otra es el hecho de que él es el que tiene que probar que el patrono incurrió en tal y tal causal. Entonces les digo, el despido indirecto es, digamos, menos común, menos usual que se dé en las demandas laborales. Más se da el despido directo, donde el trabajador alega un despido directo injustificado, ¿verdad? Pero en todo caso, si fuera despido indirecto, o sea que el trabajador se dio por despedido y probó en juicio que sí existe la causal, el juez va a declarar con lugar el proceso, ¿verdad? Con lugar la demanda. Y entonces va a condenar al patrono a pagar indemnización. Caso contrario, si él no probó la causa para darse por despedido, el juez va a declarar sin lugar la demanda. Y, digamos, y va a absolver al patrono del pago de una indemnización, ¿verdad? Vean las cuatro posibilidades, ¿verdad? Ahora, analizando el artículo 82, que se refiere a la indemnización. El artículo 82 se refiere a la indemnización y entonces dice cómo se obtiene el valor de la indemnización, ¿verdad? Entonces dice que el valor de la indemnización o el monto de la indemnización es igual al promedio de salario mensual por el tiempo de servicio del trabajador, o sea, el tiempo que trabajó el otro, ¿verdad? Con base en el artículo 82, si yo les pregunto a ustedes cuál es el tiempo promedio para sacar el promedio, ¿ustedes qué me dirían? 6 meses, Lick. ¿En su base legal? Compañeros, a mí me interesa que ustedes lean la ley. Ustedes no sean abogados de referencia. Sean abogados porque la ley dice tal cosa. En el derecho escrito así es. Y cuando se examinen de privado, así como le pregunté al compañero, así les van a preguntar, ¿verdad? Entonces, es necesario que uno lea. Lo que él dice son 6 meses. Pero ahí está en el artículo 82, hay que buscar dónde, ¿verdad? Si son 6 meses, los últimos 6 meses. Y aquí hay otra cosa. Cuando se habla de salario promedio mensual, fíjense ustedes que cuando nosotros decimos salario ordinario, hablamos de una clase de salario, solo el salario ordinario. Si hablamos de salario extraordinario, solo hablamos de la clase de salario extraordinario. Si hablamos de una bonificación incentivo, que es salario también, solo hablamos de una clase de salario. Y así podemos ir hablando de salario diferido, de bonificación, qué sé yo, anual a los trabajadores del sector privado y público, del aguinaldo, porque tanto en la ley del aguinaldo como en la ley de la bonificación
contempla que se debe tomar en cuenta para la indemnización. No lo dice ahí, pero con eso intrínsecamente dice que es salario, ¿verdad? Y si alguien tuviera un salario diferido, pues también es un salario, es una especie de salario. Pero solo la palabra salario involucra a todos. O sea, cuando nosotros decimos salario, nos estamos refiriendo, solo salario, nos estamos refiriendo a todo, ¿verdad? O sea, es una relación, ahí sí que con base en el artículo 1 del convenio 95. Ahí no dice salario se debe entender, no, dice salario es tal y tal y tal cosa. Entonces, cuando dice salario es toda forma de remuneración que un trabajador tenga, independientemente del nombre que tenga, independientemente de cómo se calcule. Entonces, le está diciendo el término solo salario es un término genérico, abarca todo. Cuando nosotros le ponemos apellido, ya estamos hablando de una parte del salario, ¿verdad? Entonces, en este caso, prácticamente, digamos, el promedio es de los últimos 6 meses. Obviamente los últimos 6 meses, si el trabajador fue despedido, qué sé yo, el 10, se va a considerar el 10 de mayo, por ejemplo. Se va a considerar el mes de abril, que el mes de abril está completo, el mes de mayo no, para atrás contar los 6 meses, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta en esto, van a ver que son 2 datos los que hay que establecer. El salario promedio, por un lado, y el tiempo de servicio, ¿verdad? El tiempo que el otro ha trabajado. Nada más, ¿verdad? Entonces, yo he establecido ciertas formas para determinar los datos. Y los he hecho de manera lo más analítica, lo más fácil de comprender para la mayoría. Yo no sé si fue en esa sección o en la otra. Me decía un alumno cuando le estaba explicando las vacaciones, que si yo tenía certificación de los cálculos que enseñaba. Y yo me quedé pensando, dije yo, ¿dónde puede haber certificación? Yo que fui magistrado 15 años, jamás vi una cosa de esas. Y no encontré. Y les digo, la matemática no se certifica, la matemática se demuestra. O sea, cuando alguien plantea un problema y el otro lo resuelve, y en el pizarrón es donde se mira cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces no es una forma de decir, ese es el sistema, porque el ámbito matemático puede tener diferentes caminos de resolución. Yo trato de enseñar a los estudiantes los sistemas más fáciles de asimilar, porque sé que entre los estudiantes hay secretarias, hay maestros, hay bachilleres y hay peritos, y los peritos son los que están de alguna manera más preparados para recibir este tipo de información, ¿verdad? Los otros tal vez no miran tanto ese tipo de cosas. Los peritos están más preparados porque yo soy perito contador y a mí sí me gustan los números, pues, ¿verdad? Entonces les digo, he buscado la forma de hacerlo más digerible para el estudiante. Y en este caso, en la parte de abajo, cuando hablamos del salario, tenemos que tomar en cuenta el salario ordinario, salario extraordinario, bonificación incentivo, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. Si el trabajador tuviera una bonificación profesional, también es la bonificación profesional, la bonificación incentivo, si tuviera diferido el salario diferido, si tuviera otras bonificaciones para determinadas fechas, pues también, porque la parte proporcional a 6 meses, ¿verdad? O sea, se tendría que tomar todo. Entonces, yo la única forma de poder hacerlo es en esta forma. Yo establezco los 6 meses que corresponde calcular y me voy a hacer columnas de todos los salarios que se toma en cuenta en cada caso. Ahí tienen ustedes el caso de una persona que con base en esos datos, pues vamos a trabajar. Si en ese caso hubiera puesto salario diferido, le haría otra columna por ahí. Si le hubiera puesto bonificación profesional, le pongo otra columna. Y así, cuanta remuneración hubiera, le
pondría un montón. Es la forma que considero que es más fácil de asimilar, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay que establecer dos cosas. El tiempo de servicio de esta persona, y el tiempo de servicio se va a contar el tiempo que está entre el 1 de noviembre de 99 y el 8 de abril de 2015. Ahí sí que establecer cuántos años y cuántos meses o cuántos días. Yo parto de establecer años y días, ¿verdad? Porque es más directo. Si establezco 3 categorías, tendría que hacer 3 categorías al multiplicar. Y entonces mejor hago 2. Entonces dice que ese es el tiempo de servicio. Ahora, en cuanto al salario, esta persona en enero de 2014 tenía un salario de 5,225 y en enero de 2015 le hicieron un incremento de 300. Si el señor terminó de trabajar el 8 de abril de 2015, quiere decir que el mes anterior, el mes inmediato completo es marzo de 2015, ahí está abajo, febrero de 2015, enero de 2015, diciembre de 2014, noviembre de 2014 y octubre de 2014, y tenemos los 6 meses, ¿no? Entonces ya sea que agarremos de abajo para arriba y todo el mes de todo el año de 2000, ¿cómo se llama? De 2014 tenía un salario de 5,225, entonces en octubre, en noviembre y en diciembre tenía 5,225 cada mes, ¿verdad? Pero si en enero le incrementaron 300, en enero de 2015 le incrementaron 300, entonces ya le subió el salario a 5,525. Y así siguió en febrero y así siguió en marzo, ¿verdad? Luego, según el mismo planteamiento que hay ahí, dice que todos los meses de 2014 devengó el salario extraordinario de 450 cada mes. Pero de ahí de 2014 solo tenemos 3 meses, que son octubre, noviembre y diciembre, pues esos son los que se pusieron ahí, 450, porque en 2015 no dice nada, si devengó salario, no, ahí solo habla de 2014, ¿verdad? Luego está la bonificación. Licenciado, disculpe. Ajá, O sea que no importa si en febrero y marzo, solo esos 2 tuvo de cambio de salario, o sea, no importa aunque solo sea un mes, eso se toma en cuenta. Eso es lo que tiene que tomar en cuenta. Usted está tomando en cuenta los meses 6 meses, ¿verdad? Y lo que tuvo ese mes es lo que va a poner. No puede poner otra cosa, ¿verdad? Para el promedio va a poner lo que tuvo de salario ese mes. Si solo ese mes tuvo incremento, solo ese mes y los otros no, ¿verdad? Ahí no se está poniendo sino lo que tenía de salario, porque dice que en enero de 2014 tenía 5,225 y el cambio se dio hasta en enero de 2015, o sea que todo 2014 tuvo el mismo salario, hasta en enero de 2015 se dio el incremento, ¿verdad? De ahí en adelante, pues. Pero podía haberse dado en marzo de 2015, sería solo el último mes, ¿verdad? No podía haber sido en diciembre de 2014, desde ahí. O sea, lo que devengó en ese mes no hay para dónde, ¿verdad? Cuando se habla de bonificación incentivo, la ley establece que son 250, ¿verdad? Puede ser que algún patrono tenga una bonificación más alta de 250. El hecho es de que si tienen una bonificación más alta de 250, el problema tendría que decir, porque el problema está saliendo de los datos que nos dio la persona, ¿verdad? Pero si nos dice la bonificación incentivo establecida en la ley, son 250. Y tuvo 250 cada mes, eso es lo que recibió cada mes, ¿verdad? Ahora, ¿qué parte proporcional de aguinaldo recibió?
El aguinaldo es igual a un salario ordinario, digamos, cada año. Pero ese salario ordinario se va a sacar según el promedio. Aquí no les estoy pidiendo que hagamos promedio de eso. Saquemos nada más la 12ª parte, lo que corresponde a marzo, de 5.525. Y salió 460.42. La 12ª parte del mes de febrero salió lo mismo, porque es la misma cantidad. Enero igual, pero en diciembre la 12ª parte de 5.225 son 435.42. Iguales en noviembre y octubre, porque es la misma cantidad. Y ahí tenemos ya la parte proporcional de esos meses, ¿verdad? Para la parte proporcional de bonificación anual es lo mismo porque, digamos, se calcula también un salario ordinario, ¿verdad? O el promedio del salario ordinario. Entonces es igual. Y entonces vamos a tener ahí 460 y las mismas cantidades. Ya tenemos todas las cantidades, podemos sumarlas y abajo está la suma de cada una de las columnas. Como les digo aquí, en la parte final tienen ustedes unos signos de interrogación. Ahí esos signos de interrogación están porque podría haber otro tipo de remuneración pero este no tiene, pues los que tienen son los que se les pusieron ahí, ¿verdad? Ahora, si él lo hubiera puesto ahí, además tenía salario diferido de tanto, pues hay que hacer una otra columna de salario diferido, ¿verdad? Ya teniendo todos los valores, digamos, de las remuneraciones que recibió, están abajo, la suma de esas remuneraciones nos da 40.475.04. Eso es lo que recibió esta persona en 6 meses, de todas sus remuneraciones. Ahora, el promedio de eso nos va a salir de dividir esa cantidad dentro de 6, porque son 6 meses los que estamos trabajando, ¿verdad? Y entonces tiene un promedio de salario mensual de 6.745.84. Y les digo, yo en lo personal no encuentro otra forma, no se me ocurre otra forma, y esta forma es analítica y fácil de asimilar para cualquiera, ¿verdad? Yo trato de trasladarles una cuestión lo más sencilla, lo más elemental, digamos, lo más fácil de digerir, ¿verdad? No les estoy trasladando fórmulas complejas. Lo único que aprendí a hacerles una fórmula fue en tiempo extraordinario, pero ahí es porque eso sí facilitaba mucho, ¿verdad? Ahora en esto no hay otra forma de hacerlo. Bueno, entonces ya tenemos un dato, que es el del salario promedio mensual. ¿Cómo vamos a obtener el tiempo de servicio? Eso ya lo habíamos visto más o menos cuando vimos vacaciones. Ahora ya solo nos poníamos a ver que el periodo que le debían a la persona, ¿verdad? Aquí no, aquí queremos establecer todo el tiempo. Y entonces sí se empieza a poner todos los años ahí y luego contamos. En este caso tiene 15 años, sumando los años completos. Y la parte final, 158 días. Ya tenemos los dos datos que necesitamos. Debo contarles que en este caso hay otro sistema que utilizan algunos de restar una fecha por otra, pero hay diferencia de 1 o 2 días, ¿verdad? Cuando lo hacen. Y entonces yo lo he hecho y de alguna manera pues he encontrado la forma de sacar el dato, pero el hecho de para mí es mucho más complejo que ponerle a alguien su primer año está de tal fecha a tal fecha, su segundo año, y que lo analice en un momento dado y lo pueda manejar claramente sin equivocarse, ¿eh? Entonces ya teniéndose los dos datos, ya tenemos ahí, la operación se parece a la de las vacaciones. Tenemos el valor del salario promedio por los 15 años
y nos da 101.187.60. La parte proporcional, el promedio siempre, por los 158 días, porque ese es lo que, la parte proporcional, partido 360 y nos da 2.960.67. Por todo este señor, al sumar, tiene 148.27. Afortunadamente nos quedamos igual que la otra sección. El próximo día de clase les voy a dar unos problemitas para que los resolvamos ahí en la clase, a manera que ustedes, digamos, apliquen lo que yo les estoy mostrando acá, ¿verdad? Ahí nos quedaríamos y quedo a la espera de cualquier pregunta que ustedes tengan. Ahí arribita hay una parte como fórmula de lo que es la indemnización. Indemnización dice igual a SPM, salario promedio mensual, ¿verdad? Por tiempo de servicio. O sea, ahí lo que tiene que establecer es lo que está entre paréntesis por separado. Y esa es una regla matemática. Cuando uno tiene partes así entre paréntesis, hay que establecer el dato de lo que está entre paréntesis para poder seguir ahí poder operar. Entonces aquí hay que operar, hay que establecer lo que está entre paréntesis por un lado y establecer lo otro también y multiplicarlo entre los dos. ¿No? Con eso me quedaría, compañeros, y si hubiera alguna pregunta, pues soy todo oídos. Y si no, nos comunicamos el día miércoles. Esto de igual manera se evaluaría en el examen final, ¿verdad, licenciado? ¿Ah? ¿Qué me dice? Esto de igual manera se evaluaría en el examen final. Así es, o sea, en el examen final sí viene un cálculo de indemnización. Ya lo otro no, porque eso ya se evaluó, ¿verdad? Pero de indemnización sí. Gracias, licenciado. Y la evaluación sería igual que en el caso. Permítanme conectarme mi computadora que está baja de batería. Se quedó ahí abajo el adaptador. Bueno, de todos modos lo voy a tener que dejar porque voy a tener que cerrar. Se me bajó la batería. Y resulta que al principio yo traté de dar la clase de abajo porque aquí en mi casa había mucho calor y eso me complicó un poquito la situación porque se me cortó la comunicación y tuve que regresar. Pero